¿Qué te puedo decir en el caso de México? Que las exigencias que tiene el presidente Trump son las exigencias que tienen millones de mexicanos. Alto al crimen, alto al tráfico naturalizado ya de drogas. Porque tú hablas de un tráfico ilegal de droga y de verdad parece que en este país la economía de las drogas es como si fuera legal y real porque la ves por todas partes. Ya son dueños de carreteras, de industrias, de negocios, de muchas cosas. Entre todo el ruido trumpista, nos perdemos, nos descarrilamos con lo del tren literalmente y con lo de la reforma electoral. O sea, hay temas muy puntuales y muy importantes para el país que los vamos dejando así como en el tintero, o a lo mejor no los estamos viendo del todo los ciudadanos, y creo que son muy importantes porque de ahí, por ejemplo, la reforma electoral, pues son las instituciones que se están poniendo a modo de Morena, que ya están los tres poderes cooptados, la fiscalía, y ahora la reforma electoral, estamos viendo que también trae tintes de modo morenista 2030, porque todo eso a miras del 2030. Es una reforma electoral porque pues la van a presentar, es una iniciativa de la Presidenta de la República, ellos tienen mayoría en ambas cámaras, etcétera. El PAN, en el caso del PAN decimos, bueno, va, entonces si quieren una reforma electoral, hablemos de una segunda vuelta presidencial, hablemos de anular elecciones en donde se compruebe que hubo dinero o aportaciones o actuación del crimen organizado. Bueno, revocación de mandato, ¿no? Hablemos de la revocación de mandato y hablemos de mayor transparencia en el presupuesto público a los partidos políticos. Se ha invadido y violado disposiciones federales para la protección del medio ambiente del cauce del río Santa Catarina, que hoy nuevamente los ciudadanos y el colectivo Un Río en el Río vuelve a hacer el llamado y presenta las pruebas de cómo nuevamente este gobernador violenta la ley como lo ha hecho desde que inició. Al día de hoy, 3 años después, no hay proyecto ejecutivo, ya canceló la línea 5. Entonces nos quedamos con la 4 y la 6. Y ojo, pobre la gente que tiene que ir a trabajar o que vive en Santa Catarina, porque cancelar la línea 5, ese es el precio que van a pagar. Pero bueno, como dice Samuel García, pueden pagar Ubers, ¿no? But I'll tell you, I had a great meeting yesterday by a person who I have a lot of respect for, and she has respect, obviously, for me and our country. And she gave me her Nobel Prize, but I'll tell you what, I get to know her. I never met her before, and I was very, very impressed. She's this is a fine woman. Where are you? In the fall, we will host the first ever Patriot Games, an unprecedented 4-day athletic event featuring the greatest high school athletes, one young man and one young woman from each state and territory. But I promise there will be no men playing in women's sports. You're not going to see that. Bienvenidos a Mesa para Cuatro. Bienvenida Claudia. Lore, que hace mucho que no. Ay, ya soy. Ya te extrañaba mucho, Ania. Y pues bueno, con el tema que sigue por todos lados, los Juegos del Hambre del presidente Donald Trump. ¿Por qué los Juegos del Hambre? Bueno, parece ser que el presidente Donald Trump trae tatuado esto de los Juegos del Hambre porque no solamente en el área internacional, sino en su país van a cumplir 250 años de Estados Unidos y él creó, lo acaba de anunciar, estos Patriot Games basados en los Juegos del Hambre, en donde va a haber por estado, van a estar un deportista hombre, una mujer, y van a jugar como en los Juegos del Hambre, sin matarse, ¿verdad? Pero es muy criticable en su país porque están diciendo, ¿por qué se va a basar en los Juegos del Hambre? Entonces, al parecer, lo que está haciendo en casa también lo está traspolando a la geopolítica, al nuevo orden mundial que está creando, porque bueno, seguimos con lo de Groenlandia y ahorita vamos a hablar México, Venezuela, Cuba. Entonces, está tratando de mover todas estas piezas el presidente Donald Trump, pero él en base, creo que en lo personal creo que sí se basa mucho en su ego. Mucho en su ego de, por ejemplo, esto del premio Nobel de María Corina.
de decir, bueno, es que yo quería el premio Nobel. Entonces María Corina cede en este juego político de, bueno, aquí está el premio Nobel, se ven físicamente, le entrega el premio, Oslo levanta la mano y dice, oye, esto no es intercambiable. Ya se pronunció oficialmente, dijo, esto no es intercambiable, esto es de una sola persona y es de María Corina. Pero entonces el presidente Trump, ni María Corina ni el presidente Donald Trump obtuvieron lo que quisieron con este intercambio del premio, porque ni Oslo está reconociendo al presidente Trump como el Premio Nobel de la Paz, ni María Corina está ahorita como presidente de Venezuela. Esa es la realidad. La que está como presidente interina es Delcy, y Delcy está jugando el juego de un Trump en donde Delcy es una ficha ahí de, ok, vas a liberar a estos presos, vas a hacer esto, o sea, ya tienen trazado el guión. Entonces, no se ve una ventana ahorita para María Corina, por más que de dientes para afuera diga Trump, bueno, y con intercambios de premio Nobel y tal, pero la realidad es que María Corina no está gobernando Venezuela el día de hoy, ni Edmundo González tampoco. Entonces, en esos Juegos del Hambre también cabe México, con las 11 llamadas que ya existieron. ¿Dijiste las 11 o las 11 llamadas? 11. Bueno, las dos cosas. En las 11 llamadas al teléfono rojo, en donde creo yo es que es comprar tiempo, porque con una llamada no se va a resolver nada. Ni se va a resolver si está autorizado o no el avión que estuvo en Toluca, sí o no. Ya nos perdemos todos los mexicanos porque hay un avión militar aterrizando en Toluca. No, es que venían a hacer van a ayudar a entrenar ¿a quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Hay muchas preguntas en el ambiente. En ese punto lo toco porque eso pasó este fin de semana. Pero más para atrás, las prórrogas y el tal y la lista de los narcopolíticos y que se van a ir por tierra, aire o mar o por dónde. Entonces, aquí la pregunta es, la presidente Claudia Sheinbaum va a entrar a estos Juegos del Hambre de la manera que están entrando estas otras dos mujeres. No creo que ella tenga el poder para entrar a los Juegos del Hambre de una forma en donde no convenga. Creo que aquí el Juego del Hambre debe ser cooperación. O sea, el juego para México es cooperar. Y el cooperar es sentarse, hablar físicamente, a no dar largas de, ya estamos trabajando. ¿En qué se está trabajando? Estamos sumergidos en un narcoestado con políticos en el círculo cercano. Ahí están los hechos, ¿no? Estuvo con Hernán Bermúdez Requena, la barredora, Adán Augusto, ¿no? Los hijos del presidente, el descarrilamiento del tren, los chocolates. Es que hay una lista, ¿verdad?, de cosas que se pueden dar por vislumbros, un Rubén Rocha Moya. ¿Qué más podemos pedir a la presidenta más que hablar con la realidad y decir, de una vez, aquí hay, pero ¿cuándo lo va a hacer? No sé cuándo lo va a hacer. Aquí abro la conversación, sé que hay muchas cosas que decir y nos vamos. Lore, ¿tú qué opinas de este tema? Pues desde mi óptica, el presidente Trump entiende dos lenguajes, el lenguaje del poder y el lenguaje del dinero. Y ha dejado muy claro que él está dispuesto a todo por mantener esa supremacía económica y de poder para su país, que es Estados Unidos. Él está llevando la agenda de su país. La gente de Estados Unidos lo eligió para hacer lo que mejor le conviene a su nación, no lo que mejor le conviene a México, a Venezuela, a cualquier otro país en el que quiera tener incidencia. A mí me cuesta mucho trabajo hablar si lo que hizo en Venezuela está bien o está mal, no viéndolo desde la óptica del Estado de Derecho, que es en la que me podría a lo mejor centrar, pero hablando desde la óptica ciudadana, o sea, no me siento con la audacia suficiente para decir desde la perspectiva de un venezolano si eso fue bueno o fue malo, porque me parece que solo ellos pueden tomar una decisión porque solo ellos lo han vivido. ¿Qué te puedo decir en el caso de México? Que las exigencias que tiene el presidente Trump son las exigencias que tienen millones de mexicanos. Alto al crimen, alto al tráfico naturalizado ya de drogas. Porque tú hablas de un tráfico ilegal de droga y de verdad parece que en este país la economía de las drogas es como si fuera legal y real porque la ves por todas partes. Ya son dueños de carreteras, de industrias, de negocios, de muchas cosas.
Entonces, cuando a mí me dicen, es que el presidente Trump está presionando a la presidenta Claudia Sheinbaum para el tráfico del fentanilo, digo, pues uno más, güey, porque aquí en México habemos millones de mexicanos que sin éxito hemos tratado de hacer la misma presión. Obviamente, cuando te está presionando tu vecino del norte, pues tiene mayor posibilidad de éxito porque compartes frontera, porque hay billones de dólares de intercambios diarios en muchas industrias. Con el TEMEC negociándose en puerta, pues también eso obliga a mucha gente al interior del país, muchas redes igual de dinero y poder, presionando a la presidenta y a todo su gabinete para haz algo. De ahí a que por esa presión el presidente Trump tenga la libertad de exceder las facultades de una negociación y una cooperación bilateral, ahí no estoy de acuerdo. En lo que sí estoy de acuerdo es en la exigencia del presidente Trump. Yo como mexicana también le siento, oye, párale al tráfico de drogas, párale a que los cárteles controlen industrias completas en este país, la industria del mango, del aguacate, de la madera, la industria del transporte, porque ya son dueños de todas las vías federales, de muchas carreteras en el país. Entonces, sí creo que nosotros como México lo que tenemos que hacer es defender nuestra soberanía por un lado, porque somos una nación soberana, pero también decir, oye, si tienen ya que hacer, o sea, ¿quién más te lo tiene que pedir? Si a tus ciudadanos no le haces caso, ¿a quién sí le vas a hacer caso para arreglarle esos problemas en México? Ese es el punto, Lore. ¿A quién sí le va a hacer caso la presidenta? ¿A quién? ¿A AMLO o a Trump? Creo que ahí está ahorita el juego entre esos dos. Claudia. Bueno, a mí me parece muy importante separar las narrativas de Trump. Uno, lo que dice; dos, lo que hace; y tres, lo que su base política es lo que también menciona para recuperar el electorado, que también está perdiendo en un porcentaje, y que obviamente vienen las elecciones de noviembre, las intermedias, que es lo que marca. Es el juego del hambre. Claro, es el juego del hambre, y lo que vemos es que Trump está huyendo hacia la política internacional y no está sabiendo afrontar muy bien cómo está perdiendo a su electorado. México le sirve para darle algún tipo de respuestas a su electorado, porque claro, no solamente necesita México para competir con China y para poder pues reactivar bien su economía, sino que México le ha dado buenos puntos como la reducción del 86% de la migración, el tema de los homicidios, el tema inclusive de las muertes de los propios ciudadanos en Estados Unidos por consumo de fentanilo se han reducido. Me parece muy importante entender que dentro de la llamada, si bien muchas personas lo han entendido como una llamada negativa, tenemos que ver que Trump no ha hecho lo que ha hecho con otros mandatarios. De luego postear, de luego salir a dar declaraciones. Creo que la presidenta ha salido avante con estas negociaciones y con estas llamadas porque se ha seguido mostrando como una presidenta digna, como una presidenta a la que se le respeta. Trump es completamente impredecible. No sabríamos poder tener una política en la que pudiéramos tener acuerdos con él y en el cual sostener esta línea. Trump está más que visto, es un sociópata. Esto que dices de los juegos del hambre y querer replicar eso y no querer replicar otro tipo de concursos entre los estados con valores, pues dista mucho de lo que debería de estar manejando un mandatario. En cuanto a lo que menciona Lorena sobre Venezuela, pues yo sí desde un principio dije que no habría que levantar las manos y decir libre Venezuela, porque ahora lo que está en Venezuela es cautiva, pero ahora el dueño se llama Trump. Desgraciadamente, al día de hoy solamente se ha libertado al 10% de todos los presos políticos en Venezuela. Hay madres, hay esposas, hay hijos e hijas durmiendo afuera de las prisiones, en cartones, esperando por su gente, que no ha salido, ni seguramente saldrá. Me parece patético todo esto, el ver a la Delcy doblada, y a la indigna de María Corina yendo a entregar el premio Nobel. Además, entró al Capitolio, a Washington, por la puerta que entran los turistas. Ni siquiera hubo un comité de recepción para ella, entró por la puerta de los turistas, ahí estuvo esperando. La foto en la que sale con Trump, bueno, pues sabemos todos las fotos que sí se sacan los mandatarios o los invitados importantes de la Casa Blanca. Tampoco nadie la acompaña de fuera. Y bueno, pues tristemente sale con su bolsita de souvenirs que le dieron después de dejar el premio Nobel. Pobres de los comités, de los 5 personajes que le entregaron este premio. Bueno, pues ya sabemos que el país está más que arrepentido de haberle entregado
el premio a esta mujer. Y bueno, pues desgraciadamente le quita el valor, ¿no? Lo vuelve una moneda y además una moneda bastante patética, bastante triste. Yo creo que María Corina está en un punto, bueno, como ahorita las tres mujeres que volvemos a hablar de ellas para ir contigo, Ania, en un punto de inflexión en donde o juegas el juego de Trump o juegas el juego de Trump. Así de está, sí, la dignidad, pero ¿a costa de qué? O sea, María Corina yo sí creo que sabe que Trump es tan ególatra, tan impredecible, que dice, pues está enojado porque no tiene el premio. No me va a escuchar, no me va tal. Y ojo, no estoy diciendo que sea bueno lo que haya hecho, ¿sí? Pero está en un punto en donde dice, pues entonces el premio es una moneda de cambio. Pero si su discurso era solamente que se libertara, ¿para qué sigue queriendo negociar con Trump a cambio de qué? Para poder estar, porque ella sabe que de él sí está en la bolsa de Trump. Ojo, Ella sabe. ¿le interesaba el poder o le interesaba la libertad de Venezuela? Y dos, veamos un Obama que lo que hace es donar el premio que recibe, que es 1.4 millones de dólares muy buenos, que yo no veo a María Corina donando ese premio, por ejemplo, a toda la gente que tiene tantísimas carencias de los ciudadanos en Venezuela. Entonces, es un discurso de doble moral, digo, desde la huida más chafa del planeta en esa lancha en la que además unos especialistas van y lo rescatan. Por Dios, cualquier persona que haya huido, cualquier perseguido político tiene una historia mucho más interesante y trágica que la de esta mujer. Hay muchos. Cualquier balsero de Cuba. Yo sí creo que María Corina representa libertad. ¿Quién pagó esa operación? Estados Unidos y hasta en avión privado. Sí, está bien. O sea, yo creo que si no era con el apoyo de Estados Unidos, difícilmente iba a poder salir, ¿verdad? Exacto. De alguna forma entiendas que le debes gratitud porque te ayudaron a salir con vida, llegar a Oslo, a recibir tu premio. Yo honestamente no coincido con esa parte de haberle entregado su premio. O sea, sí, tampoco me gustó. No es correcto. Aparte de que las reglas de quien hace el premio que te lo dio no lo permiten. El premio era tuyo para una historia de tu país, no de otro país. Pero entiendo la parte de la gratitud que tienes que atender, que esa lo pude haber visto a través de la cooperación con los años, pero como de un principio llegar y el premio que yo me gané, que representa la historia de la lucha de mi pueblo, te la doy a ti, pues no. Tampoco me voy al extremo aquí de mi compañera Claudia, pero sí pienso que en esos momentos está muy difícil tomar las decisiones absolutamente acertadas. Los puntos de reflexión son quirúrgicos y son también del día a día y yo creo que los juegos del hambre son impredecibles. Tal pues, Ania. Bueno, primero, yo leí por ahí que no es la primera vez que alguien da en como un honor o como para honrar a alguien más, es la medalla del premio Nobel. O sea, no es una medalla para tenerse en una vitrina, no es la primera vez que sucede eso. Ya ha habido en otras ocasiones premios Nobel de literatura, de física, etcétera. Cuando honras a alguien más en tu país o a alguien de tu familia o alguna organización, alguna comunidad, no es la primera vez que sucede, pero además me parece que no es el tema central de lo que sucede hoy, no solo en Venezuela, sino en la región de Latinoamérica, y por eso es tan importante para México saber leer cuál va a ser la movida de Trump todos los días. Efectivamente, Trump es un personaje impredecible, pero yo lo decía la vez pasada, Estados Unidos no es solo Donald Trump. O sea, Estados Unidos no es la primera vez que interviene en un país que está o en guerra o que tiene algún conflicto civil interno, o en el caso como el de Venezuela, que es un país que no terminó en esta situación por culpa de Estados Unidos, por culpa del imperialismo, por culpa del bloqueo económico. Venezuela terminó en esta situación porque el régimen chavista y el régimen de Maduro terminaron rotundamente con las libertades, con las instituciones, con la democracia, capturaron al árbitro electoral, capturaron al poder judicial, desecharon a la oposición o los encarcelaron. Entonces creo que esa es la parte en la que tendríamos que estarnos enfocando un país como el nuestro. A mí me preocupa que haya aviones de Estados Unidos o que lleguen tropas de Estados Unidos y que la presidenta diga, no pasa nada, venían para un entrenamiento, está autorizado por el Senado. Ese dato es falso, por cierto. El Senado en octubre autorizó la entrada de un avión estadounidense que se usó en diciembre.
de la que estaban hablando ahora no hay autorización. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y me parece que ayer o antier hubo avistamientos de aviones en Baja California. También. De aviones estadounidenses. Entonces esa parte me parece que hay que tener mucho cuidado. La otra, a mí me parece que el gobierno de México debe tener un diálogo con mucha firmeza con Estados Unidos, no con este alineamiento automático, porque por supuesto que nosotros no queremos un país sometido a ningún otro país, ya no sea solo Estados Unidos, pero tampoco con este resentimiento ideológico, como con esta narrativa de que nos pidan disculpas, como lo que hacían con el anterior presidente con España. No, o sea, tampoco queremos eso, ¿no? O sea, necesitamos un gobierno con mucha firmeza, con mucha fuerza, con mucha contundencia, pero además que sea un gobierno que nos hable con la verdad a los mexicanos, porque si desde hoy la presidenta nos empieza a mentir, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar como país para enfrentar lo que sea que tengamos que enfrentar? Y ahorita en el otro bloque vamos a hablar de eso, pero hacia allá vamos, si es que va a llegar una reforma electoral. Yo lo decía, o sea, si esta reforma electoral se va a parecer a la Constitución Bolivariana de Venezuela, ojo ahí, ¿eh? O sea, esa es la parte que a mí me preocupa. Y también algo muy importante, yo creo que Donald Trump está trabajando conforme a la narrativa que a él le conviene. Yo no creo que a él le esté yendo mal con su electorado. Recordemos que él le regresó su trabajo a muchísimos nativos norteamericanos que lo perdían por tanta migración, que es mucha migración de todo el mundo, pero en gran parte de Latinoamérica, porque los países de Latinoamérica han ido quitándole derechos y libertades a sus ciudadanos. Entonces ellos tienen que emigrar y ¿a dónde llegan a trabajar? Pues Estados Unidos. Entonces a mí no me preocuparía lo que suceda con Donald Trump al interior de su país. Yo creo que él tiene bastante bien medida la narrativa y las acciones. Creo que casi todo lo que ha dicho que va a hacer lo ha hecho. Entonces sí creo que ahí México tiene que estar muy preocupado de qué decisiones va a tomar Estados Unidos en cuanto a nuestro país. Yo creo que lo que dices tú, Ania, lo que le debe preocupar hoy por hoy a México, o sea, hablando de México, es, no importa si es el petróleo, si es Xi Jinping, si es Rusia con Putin, que están jugando los tres el juego, el nuevo orden, importa lo que dice Ania, para nosotros es, a ver, si estamos en un narcoestado, si está sentada con los presuntos narcopolíticos en su war room. O sea, son los que están al lado de ella, muchos de ellos. Y lo sabemos todos. O sea, lo sabemos. Ahí están las pruebas. Mexicanos contra la corrupción. Tiene 1000 pruebas. Huachicol fiscal en esta casa. Se desató todo lo del huachicol fiscal con pruebas en mano. ¿Qué se ha hecho? Nada. Entonces, partimos de esa realidad en una narrativa mañanera diaria en donde eso se descarta, con llamadas al teléfono rojo en donde todo está bien, estamos platicando, ya son 11 llamadas. Entonces, yo sí creo, tú bien lo dijiste, Claudia, es impredecible el presidente Trump, pero no fue impredecible con lo de Maduro. Con Maduro tuvo una llamada 15 días antes de que pasara la operación quirúrgica que le realizaron a él y a Cilia Flores, su esposa. Entonces, sobre aviso no hay engaño, señora presidenta. Le hablaron 15 días antes y ahí está Maduro diciendo que le fue súper bien en la llamada, que fue una llamada cordial, ¿qué tal? 15 días después de esa llamada, no hubo llamada y fueron quirúrgicamente por, te voy a decir, las personas que ahorita están en Nueva York o sea, que van a hacer el juicio y que sale embarrado en México, porque ya sabemos que salió embarrado hasta la Embajada de México, con lo de la cocaína, el tráfico de cocaína, el petróleo a Cuba se sigue mandando. Eso el presidente Trump no lo tiene contento. ¿Por qué? A los mexicanos. A los mexicanos, no. Bueno, por eso, estamos hablando de los Juegos del Hambre. A los mexicanos, por supuesto que para nada. Pero al mandatario estadounidense que trae la sartén por el mango, no lo tienen contento. O sea, es que me da mucho temor. Digo, 1000 cosas, pero una de ellas es, si ahora va a haber esta cooperación que están diciendo que hay una cooperación bilateral y consensuada entre el FBI, la Secretaría de Seguridad de México, etcétera.
Imagínate que empiecen a venir agentes federales de Estados Unidos a hacer trabajo de campo, investigación y colaboración organizada. Y que tengamos otro caso tipo el Kiki Camarena, que fue en los 90. Qué terror, buen punto. Con cómo está la tensión hoy entre países y la diferencia en la capacidad de fuerzas de nuestros dos países, una cosa como esa es el pretexto perfecto para que el presidente de Estados Unidos justifique cualquier nivel y tipo de invasión a nuestro país. Y ahí ya la cosa ya no va a ser consensuada y es ni la guión de capacitación ni la llamada ahí. Y eso sabemos que puede pasar. A ver, y lo de Groenlandia es una prueba, ¿eh? O sea, para él es como el piloto decir, a ver, si me puedo meter aquí a pesar de la OTAN, pues ya va a poder hacer lo que sea. Y nuestro país es el que sí estamos viviendo un momento que va a ser para los libros, ¿verdad? Estamos en el momento en que la geopolítica del mundo está cambiando. O sea, en 20 años esto que estamos viviendo seguramente formará parte de los libros de historia y vamos a ver si va a ser una buena historia o una historia de terror. Como ojalá que sea para bien. Y el 19 de enero justo sale la presidenta informándole al pueblo que el avión que estamos platicando aquí no venían armas, no venía el ejército de Estados Unidos, es un avión para capacitar a personal de mexicanos en este tema de la cooperación que tiene. Coincido con el tema que maneja Lorena sobre lo que sucedió con el Kiki Camarena, pero en la realidad tenemos que saber que todos los anteriores gobiernos ha habido y hay agentes viviendo en todo México recorriendo el territorio. Obviamente, la llamada sí ha generado más tensión, pero tenemos a un canciller diciendo que está preocupado, pero que está ocupado. Tenemos que mantener esta relación de cordialidad hasta cierto punto porque también tenemos que ser realistas. México no tiene la fortaleza para ponerse al tú por tú con los Estados Unidos. Eso es una realidad. Entonces, yo como mexicana que quiero hasta cierto punto mantener la paz en la que yo vivo, sí celebro que haya una buena relación de cordialidad y de cooperación hasta el día de hoy. Pero es que yo dudo de cordialidad. Y espero que se hagan operaciones reales que tengan los resultados que todos queremos, que todas estas personas que están metidas en el narcotráfico desde sexenios anteriores y en el sexenio actual y en el huachicol salgan del país. Pero es y que sean juzgados, si no dentro de nuestro país, pero que se tomen, por supuesto, acciones ya. Yo coincido contigo, debe haber coordinación con Estados Unidos, cordialidad, por supuesto, o sea, y más nosotros que estamos en el norte. Pero entonces yo llamaría a la presidenta y al movimiento de Morena que dejen ya de lado esa narrativa antiimperialista, anti Donald Trump, porque eso genera polarización incluso en nuestro país y eso es muy peligroso, porque entonces estás alimentando el odio, estás alimentando el resentimiento y eso pues nos puede llevar a cuestiones peores. Es que Morena no es como los demás partidos, es un movimiento en el que hay muchas fuerzas. No, bueno, no. Claro, muchos de los otros partidos se vinieron a Morena para poder seguir en el poder. El viejo PRI, ¿verdad? Pero ojo, en Morena confluyen muchas fuerzas ideológicas. Entonces, sí, obviamente hay muchas y las que se oyen más son las que menciona Ania, pero también hay gente que está interesada en mantenerse en una postura no tan radical y más proactiva. Ojo, en los Juegos del Hambre no cabe la falsa soberanía. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Por eso para nosotros esta no es una reforma electoral. Esta para nosotros es la ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en... He escuchado a todos. ¿Usted los ha escuchado? ¿Se ha reunido con ellos? Por ejemplo, ayer me dieron leí la propuesta que presentó Claudio X González. Bastante mala, por cierto. Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdoba. Leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima. La verdad todavía no la acabo esa. Sí, no se va, esa es mi opinión personal, o no se debe presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Esa es mi opinión personal. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy
sensible en los planteamientos, y ella dijo, toda reforma que se quiera transitar debe de comentarse con los otros partidos. Bueno, y el siguiente tema, la reforma electoral a modo Morena 2030. Porque bueno, aquí tenemos a Ania, voy a abrir la mesa contigo, Ania, en este tema, porque creo que entre todo el ruido trompista nos perdemos, nos descarrilamos con lo del tren literalmente y con lo de la reforma electoral. O sea, hay temas muy puntuales y muy importantes para el país que los vamos dejando así como en el tintero, o a lo mejor no los estamos viendo del todo los ciudadanos, y creo que son muy importantes porque de ahí, por ejemplo, la reforma electoral, pues son las instituciones que se están poniendo a modo de Morena, que ya están los 3 poderes cooptados, la fiscalía, y ahora la reforma electoral, estamos viendo que también trae tintes de modo morenista 2030, porque todo eso a miras del 2030. Entonces, Ania, cuéntanos un poco sobre esto. Claro, mira, bueno, primero decir que no existe un dictamen formal oficial que haya llegado ya una propuesta, una iniciativa que haya llegado ya a la Cámara de Diputados, no existe como tal, pero sabemos que ya existe una comisión que es presidida por Pablo Gómez, un ultramorenista. Bueno, y que lo dijo públicamente. Que fue puesto ahí por la presidenta. Públicamente. Que es él quien está liderando los trabajos de este proyecto de la reforma electoral. Hay que decir, no es una reforma electoral que nazca de una crisis electoral, que nazca de un reclamo ciudadano, más bien parece que es una reforma que nace por la incomodidad del régimen de Morena a ciertos contrapesos que todavía existen, que son los plurinominales, que es el INE, que es el que los partidos políticos tengan presupuesto público. Entonces me parece que esa parte, aunque no quisiéramos pensar mal o hablar mal, pues eso es lo que parece. Hay algo que a mí me llama mucho la atención: el presidente de la Comisión de la Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados es un diputado que toda su vida ha sido diputado plurinominal. Entonces yo digo, qué curioso, o sea, como ya se sirvieron por muchos años de estas reglas electorales, pues ahora dicen, bueno, pues ahora hay que cambiarlas, ¿verdad? A mí me parece muy grave que se quiera eliminar a la figura de la representación proporcional, o lo que conocemos como plurinominales. ¿Por qué? Porque en las democracias, acuérdense que no solo tiene que llegar el que gana todos los votos, tiene que llegar también la representación proporcional, porque ellos representan a una parte de la sociedad que a lo mejor no ganaron una mayoría o no ganaron todos los votos o no es del partido más popular en ese momento, pero es importante que también forme parte de las decisiones, particularmente en el Poder Legislativo, que es donde ahí se materializa la representación de la sociedad. La otra parte es la narrativa que traen de que porque quieren abaratar la democracia. Eso a mí me parece gravísimo. La democracia, por supuesto que no se puede abaratar, porque al tú hablar de eso, entonces estás hablando de abaratar garantías, libertades, democracia, representación, contrapesos. Entonces, a mí me parece muy grave esa parte. Y porque además ya conocemos lo que sucede con todas las reformas que ha hecho Morena. Cuando desaparecieron el Seguro Popular, su primer argumento es que queremos austeridad, queremos combatir la corrupción. No se combatió la corrupción en el sistema de salud. Sí hubo mucha austeridad, pero esa austeridad ha perjudicado a los ciudadanos. Sí. Hay más de 5 millones de recetas médicas sin surtir, no te atienden en el IMSS, no funciona, etcétera. Entonces ya sabemos lo que sucede con esas reformas. Ya sabemos lo que sucedió, por ejemplo, con la reforma judicial. Ahí están los jueces del bienestar, que de pronto es gente que no tiene ninguna experiencia. Perdón que te interrumpan eso, pero lo traigo aquí, no quiero que se me olvide. El punto es la oposición. O sea, ahorita tú lo acabas de decir, no saben a ciencia cierta cómo está esto de la reforma electoral, nada más lo sabe Morena y su club de Toby. Exacto. Al día de hoy. Porque ellos estaban destruyendo el proyecto. Sí, pero entonces va a ser otro madruguete, o la oposición en dónde está en este juego, ¿no? Sí, para allá voy. Ahora, si lo que queremos es una reforma electoral, porque pues la van a presentar, es una iniciativa de la presidenta de la República, ellos tienen mayoría en ambas cámaras, etcétera. El PAN
en el caso del PAN decimos, bueno, va, entonces si quieren una reforma electoral, hablemos de una segunda vuelta presidencial, hablemos de anular elecciones en donde se compruebe que hubo dinero o aportaciones o actuación del crimen organizado. Bueno, revocación de mandato, ¿no? Hablemos de la revocación de mandato y hablemos de mayor transparencia en el presupuesto público a los partidos políticos. Ojo, nosotros no estamos a favor de que se le quite el presupuesto público a los partidos políticos, porque entonces imagínate quién le va a meter dinero a eso, ¿verdad? O sea, eso me parece gravísimo, es un error de primaria y es antidemocrático totalmente. O sea, no le podemos quitar dinero a los partidos políticos. Y creo que Morena debería ser el primero en negarse a eso, porque hoy es el partido que más dinero público recibe. Nosotros estamos a favor de una mayor transparencia, de que se fortalezca el INE, no al revés, porque si tú empiezas a quitarle o a abaratar o a llevar la austeridad al INE, estás afectando a más de 1,500 profesionales electorales. Y eso es muy peligroso, porque entonces, ¿quién va a contar? ¿Quién va a revisar? ¿Quién te va a garantizar que son elecciones libres, democráticas? Sí, ya lo desmantelaron. Quieren desaparecer los OPLES, que son los órganos electorales locales. Eso también es súper peligroso, perdón. Yo en Nuevo León no quiero que en la Ciudad de México estén decidiendo el resultado de mi elección o el resultado de la elección del gobernador, del alcalde. Exacto, logísticamente sería imposible. Vas a tener el resultado 6 meses. Nosotros por eso estamos alertando desde ya, a pesar de que aún no existe la Pero ¿qué puede ser el como tal. ciudadano? O sea, ¿qué? Pues mira, en la legislatura pasada detuvimos la desaparición del INE y fueron los ciudadanos los que salieron a la calle. Y la desaparición también la evitamos porque ellos no tenían mayoría calificada en la Cámara, porque la oposición logró llegar con diputados de mayoría, pero también de representación proporcional. O sea, por eso esperanza. es tan importante que no desechemos esa figura de la representación proporcional, porque todos los ciudadanos tienen que estar representados en el poder legislativo. Pero como esa oposición o esos contrapesos pareciera que le incomodan al régimen actual, pues por eso hoy están proponiendo esta reforma electoral. Y ya un último dato. El sábado pasado la propia presidenta de la República convocó a expertos en economía para revisar por qué la economía no está creciendo, o sea, aceptado por la propia presidenta, por el gobierno mexicano, y ahí es cuando yo me pregunto, entonces, ¿por qué no estamos invirtiendo todos los esfuerzos de todos los poderes, de todos los mexicanos, en ver cómo hacemos crecer la economía, en lugar de estarnos distrayendo con una reforma electoral que no urge, que no es necesaria y que parece que lo único que quieren, pues, es ir quitando los contrapesos que todavía existen No se en el país? necesitan analistas para quién va a invertir en un país donde las instituciones están cooptadas. Por favor, nadie va a invertir en un país donde el autoritarismo se ve por todos lados. Y ojo, el Partido Verde está entregando gobernaturas a cambio de la reforma electoral. O sea, se está diciendo que ya están haciendo sus chanchullos por ahí, ¿no? Bueno, se van a llevar también de la mano el tema de la paridad, que es un tema también que, pues, por el que se ha luchado tantos años y tantas mujeres y se ha hecho un trabajo importante para la participación política de las mujeres. Si lo meten también en ese paquete para beneficiar los intereses de algunos gobernadores hombres, me parece que también ahí pues es una parte grave de este proyecto. Historias del gobernador de San Luis y el gobernador de Nuevo León. Pues, por ejemplo, La esposa. ¿Qué opinas tú, Lorena? Mira, a mí en el caso de los plurinominales, ya sé que es un tema bien controversial porque luego la narrativa se centra en cuestan mucho dinero y como que quieren convencer al electorado o al ciudadano de Nuevo León, de México, que quitando los plurinominales vas a arreglar la economía del país, cuando no es cierto. Para poner en contexto, o sea, todo el presupuesto que se le asigna a partidos políticos y al Instituto Electoral representa el 0.21 del presupuesto de México. 0.21. O sea, lo que quieren hacer es ahorrarse el 0.21 del presupuesto. Tienen un mundo de rubros en los que podrían generar ahorros para compensar ese 0.21% que representan los partidos y que representa el órgano electoral. Pero yo me quiero ir para atrás en la historia para acordarnos de cómo surgió la figura de los plurinominales. Cuando el PRI empieza a ceder espacios y empieza a existir la oposición
digamos, ya más en forma, ya con mucha más fuerza con el Partido Acción Nacional. En una negociación política para hacer la primera gran reforma política que se dio en la historia moderna de México, se crea la figura de los plurinominales para darle espacio a quienes estuvieron muy cerca de ganar, pero que no tuvieron la mayoría. ¿Por qué? Porque había una lógica de representación detrás de todo eso, porque ¿quién iba a representar a toda esa gente que su partido o su candidato no ganó, pero que era un bonche de gente muy importante que necesitaba esos espacios de representación? Entonces, en ese entonces, el PRI gobierno, el PRI régimen, hizo la reforma política solos para decir, abrámosle paso a los, digamos, mejores segundos lugares, para ponerlo más fácil. Y entonces la oposición al PRI empezó a tener esos espacios de representación y después llegó el PT y después llegó el PRD y después llegaron todos esos partidos que en ese entonces eran las minorías a tener espacios porque aunque fueran pocos, aunque fuera el 10%, el 15%, pues representaban gente. Así se dio la figura de los plurinominales. ¿Qué quiere Morena hoy? Borrar a los que piensan diferente, borrar a la representación de los que no votan por Morena, borrar a los que no están dispuestos a votar como les mande decir la presidenta. Eso es lo que quieren cuando dicen que quieren borrar a los plurinominales. No quieren ahorrar dinero, pues el dinero lo tiran todo se lo quedan en obras mochas y en programas que no existen y en no surtir recetas y no hacer que dependencias funcionen. El ahorro no es lo que les interesa, lo que les interesa es quitarse al porcentaje de diputadas y senadores que hoy no votan con el bloque de Morena en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Es eso, punto, para decirlo en español. Buen punto. Bueno, lo explicaste mejor imposible para los que nos están viendo, porque eso es parte del dividir y vencerás. Exactamente. Es parte de su narrativa número 1. Pues sí, con eso gobierno. Claro, y sí, hoy para la oposición es bien difícil, porque yo la verdad es que siento mucha empatía con mis compañeros diputados, legisladores federales, porque reciben muchos reclamos de la gente que les dice dónde está la oposición. El problema es que están ahí, pero no les alcanzan los votos. ¿Por qué? Porque con un INE amallado, Morena se hizo de la mayoría que no le correspondía en la Cámara, metiendo plurinominales que no les debieron haber asignado, o diputados de representación que no les debieron haber asignado. Si tú quitas aparte los que ya llegaron, la oposición obviamente se va a diluir más en los votos. ¿Qué es lo que puede hacer la gente? Votar en mayor cantidad en la próxima elección y votar por los partidos políticos de oposición. ¿Y qué pueden hacer ahorita? Exigirle a sus legisladores, porque luego el legislador piensa que la gente... Hombre, ni se enteran, va a haber presión 1 o 2 días y luego va a pasar, no te mortifiques. No, sí, el ciudadano tiene que hacer que su legislador se mortifique y no nada más escribirle a los legisladores que les caen bien y al que representa su distrito. Agárrate la lista y escríbela a todos. Fíjate, Nuevo León. ¿Sabes cuántos legisladores federales tiene Nuevo León? 21. 21 legisladores federales tiene Nuevo León. Porque entraron, porque los inscribieron como cuotas de quién sabe qué y de partidos. Al final entraron 21 legisladores. Yo le quiero preguntar a la gente, ¿cuántos conocen? ¿Y a cuántos les escriban? Escríbanle a sus 21 legisladores federales de Nuevo León que no están a favor de esa reforma. Involúcrense, pídanles, exígeles, porque yo pienso que la gente no está al tanto y que no le importa. Háganle saber a sus legisladores que sí les importa esa reforma. Claudia. Bueno, me parece muy importante enfatizar que no podemos discutir algo cuyo contenido aún no conocemos. Esta comisión presidencial no hay. Para discutir este tema, no hay ningún partido político que esté ahorita discutiendo sobre este tema dentro de lo que se hizo. Pero por como lo que va a decir Ania, porque está con Morena. No hay ninguna. No está con Morena, que otra cosa que quiero dejar bien claro. Una cosa es que el presidente sea Pablo Gómez y otra cosa es que él defina todo este sistema. Tan no es así que ya salió la presidenta a llevarle la contraria y poner quieto a Pablo Gómez, siendo muy clara en que se va a respetar obviamente la independencia del INE, que lo que se está buscando no es desaparecer las pluris, sino que en vez de que las cúpulas, como hasta el día de hoy, las cúpulas del PAN, del PRI, de Morena, del PT, del Verde, han decidido las pluris, ahora sean los votantes los que puedan decidir qué personajes Adelante, vote. Se doy chance. Porque en la otra nos dijeron si estábamos. Te doy chance. Pero buen rating. Oye, levanto la mano porque claro que van a respetar al INDE, pues porque está de ahí, digo. A ver, todo está puesto ya a modo, Claudia. A ver, se le parece, me encantó.
Es que si van a respetar al INE, pues sí, claro que sí, ya como que ya está... ¿Sabes qué es bien peligroso? Este discurso de una verdad pero lleno de 90 mentiras y estar asustando sobre todo al ciudadano. Me parece importantísimo lo que está sucediendo ahorita. Estamos hablando de las reglas de la democracia, de lo que define el futuro de lo que va a pasar en México. Lo que tenemos, el mensaje que tenemos que estarle mandando a los ciudadanos es que se informen de verdad, con fuentes fehacientes y no el terror y las conveniencias de cada uno de los partidos, tanto de izquierda, de derecha, como también los partidos que se prostituyen según sea la conveniencia, porque así ha sido la historia. Oye, están aquí, estos manejando de la gobierno. Es lo mismo, Claudia, perdón, pero es que no nos hemos equivocado en ninguna, ¿eh? De verdad, o sea, en el 2018 les dijimos, si desaparecen el Seguro Popular, la gente se va a quedar sin servicio médico. Pues hasta sucedió. Les dijimos, si hoy no detenemos que desaparezcan al INE, van a ir por el INE, y ahí está sucediendo. Les dijimos, les advertimos de los jueces del bienestar, y está sucediendo, están haciendo cosas atroces, cierran los juicios porque ni siquiera tienen idea de cómo llevarlos a cabo. O sea, no es que estemos tratando de asustar al ciudadano. Yo que más quisiera llegar a este programa y a la Cámara y a todos lados y decirle a la gente, está todo bien padre porque tenemos una presidenta y porque el régimen de Morena está impulsando el desarrollo económico, la salud, la democracia, pero no está. ¿Conoces el documento ya que está trabajando? Por eso yo al inicio dije que no existe un documento, pero a mí me preocupa que sea Pablo La Gómez el que preocupación si no, Pablo no está haciendo el documento. Sí, Pablo, pero va a ir a una de las partes en donde está una Carla Humphrey, del INE, por ejemplo. Mira, hasta Carlos Salinas de Gortari se sentó con el PAN para hablar de una reforma electoral. Quieren ver que la presidenta de la República... Es más, la comisión que preside Pablo Gómez se reunió en la Cámara de Diputados con legisladores de Morena, del PT y del Verde. Pregúntame si convocó al PAN, al PRI, a MC. No lo hizo, no convocó a la oposición. No es que yo quiera ser negativa, pero cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que si no convocas a los partidos de oposición, entonces quieres escribir tu Pero este documento va a tener 3 semanas de observaciones para luego presentarse y que los 3. Yo sí creo, como también veo que México no se convirtió en Venezuela, como ustedes lo dijeron. Bueno, tampoco el dólar ha explotado y hemos tenido una devaluación espantosa, como también lo han dicho. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es una mesa especial cuando tengamos ahora sí el proyecto dentro del Congreso y poder decir, este es el análisis. A ver, las tres, espérame, las tres hemos sido legisladoras. Así es. Las tres. Y sabemos que antes de que lleguen documentos, cuando hay iniciativas tan como trascendentes, muchas veces trabajamos y tenemos sesiones de trabajo y de cabildeo sobre lo que va a ser una propuesta que este es el momento. Yo no le tendría rechazo, Claudia, a empezar a debatir desde antes porque queremos anteponernos a cosas que vayan a presentar en esa... Sí, pero hay que debatir sobre lo que ya está hecho, no sobre tú traes una iniciativa, pero ¿por qué la Comisión de los Puris no va? Claro, pero ¿por qué la comisión se reúne solo con los legisladores de Morena y del PT y del Verde? ¿Por qué no convocaron a la oposición? La apertura. ¿Por qué no convocaron al lo que es el partido mayor el partido más grande de la oposición? Bueno, me des chance de hablar, pues. Claudia, bueno, no, pero a ver, eres una democracia, convoca a todos los colores. Bueno, sería padre que esta mesa fuera democrática y hubiera no solo un lado para acá, pero bueno, vamos a hacer las cosas. Ningún lado. El lado de la democracia. Está planteado para este lado. Sí quiero dejar las cosas bien claras. Estamos hablando sobre suposiciones que todavía no son una iniciativa de un proyecto. Estas 3 semanas son muy importantes para que el ciudadano, como lo dijo Lorena, contacte también a su diputado del color que sea del universo. Oye, está sucediendo esto, ¿cómo te estás involucrando? ¿Qué papel estás haciendo representándome? Y ahora sí, ya, con el documento que salga, podemos decir, sí se le abrió la puerta al PAN, al PRI, al PUP, al PRD y a todos los demás partidos. Ojalá que así sea. Ojalá. Ese es el mensaje responsable que tenemos que mandarle a la ciudadanía. Contacta a tu diputado, infórmate con cosas reales. No te asustes en supuestos y tampoco te alegres con a lo mejor el lado del otro lado. Tópico, porque ya sabemos que los 3 poderes cooptados, la fiscalía, que si hacen ¿cómo se llaman estos? Que levanten la mano, ¿quién vota? ¿Quién no? Pero además, Marce, no tendríamos que están, huele. Bueno, entonces lo que huele a Morena porque el Partido Verde
y hasta MC, me atrevo a decir, están ya jugando ahí cuestiones de poder, de Entonces, lo que tú estás diciendo es que el PAN y el PRI se cruzan los brazos y nada más ver, porque pues ya Morena está decidiendo todo. No estoy diciendo eso, pero están entrando el juego de Morena en esta reforma electoral. Vamos a hablarle a nuestros diputados de todos los partidos para decir, háganse presentes. Queremos su fuerza y su discusión ahí, porque hay reformas buenas como las que Dan Cepeda también ha planteado. Algo muy importante, no es, al menos yo no estoy hablando con base en suposiciones. Los voceros de Morena han hablado de eliminar los plurinominales, de austeridad en el... Algunos voceros, ya la presidencia ya lo definió. Eso por un lado. Y por el otro lado, es un hecho, o sea, es un dato real que el presidente de esa comisión electoral va a la Cámara de Diputados, se reúne solo con los diputados del régimen y no convoca a la oposición, a ninguno. O sea, no, por eso, por él es el nada, pero él es el paciente de la comisión. A mí me parece muy alentador el que la presidenta haya puesto quieto a Pablo Gómez diciéndole esto no es así. Sí, coincido contigo. Y la verdad es que yo creo que todas en la mesa coincidimos en que lo que queremos es que haya representación de todos los partidos y sobre todo en situaciones muy importantes como la que plantea Morena, por ejemplo, de quitar el fuero, como la que está planteando el PAN y el PRI también, de que se retiren los nombramientos para las personas que hayan llegado ahí con dinero financiado del huachicolo del narcotráfico. Imagínate que todo el gobierno. Pero ojo ahí, imagínate que con fuero yo he recibido amenazas de no tienes idea de qué tipo. No me quiero imaginar sin fuero, con todas las expresiones y las opiniones y las manifestaciones que hago en la Cámara. Pero tenemos un fuero. El fuero también por algo. Pero bueno, mi conclusión sería, no tendríamos que estar hablando de una reforma electoral en ese momento. Hablemos de otra cosa, el crecimiento económico, el combate a la corrupción, cómo vamos a resarcir 13, 14 fallecidos en el tren interoceánico. O sea, yo creo que ese no es el tema central que le preocupa hoy a los mexicanos. No, y tal no van a hacer en fast track, porque tiene que ver junto con... Pero el 27. No, pero tiene que ver junto con Perado el 27, el 2030 y todo este nuevo orden. ¿Por qué? Porque quieren que al final permanezca Morena en el poder, ya sea Andy López Beltrán, que ya lo veo muy... muchas cosas pueden pasar en el ITER, pero, digo, lo están viendo, por eso te digo, están del lado de la historia amloísta aún, del de Palenque. Todo esto es un juego Palenque, es un juego para mantener a Morena en el poder y no por los buenos, no, pero a ver, las buenas gobernancias, la buena democracia, o quién está viendo que hay una buena democracia, o quién está viendo que se está gobernando súper bien. Como dice Ania, descarrilamiento del tren es solo un caso mediático. 1, Carlos Manso. 2, David Cohen. 3, Bernardo Bravo. 4. Y así no sé, casos mediáticos, ojo. Que en el tema de Carlos Manso pues ya han salido importantes investigaciones y creo que tenemos temas pendientes a tratar aquí, así como lo del ICE que estábamos hablando hace rato, también lo del descarrilamiento del tren. Es algo que no podemos dejar en la agenda de este programa. Yo nada más quisiera concluir, no, ahorita que dijiste Morena quiere perpetuarse en el poder. A ver, todos los partidos políticos existen para ejercer el poder. No hay ningún partido político que exista para decir no quiero gobernar. Eso no está mal. La diferencia es que antes se peleaban con las reglas democráticas que existían y antes tú te peleabas el poder con programas sociales, con teniendo resultados para la gente, con política pública eficiente, así convencías a la gente. Ahora pareciera que quieren cambiar la ley para independientemente si la gente está o no de su favor, ellos poder tener todo cooptado. Y tirando el sistema. Poder. Ya nada más falta que en la reforma electoral pongan las dádivas sociales, si cuentan de una forma en el voto, y pues ya, ahora sí. Pues ese que tiró el sistema también está en Morena. Reforma, pero estaba... Se llevaron lo peor de lo peor. ¿Será un madruguete la reforma electoral? ¿Sí o no? ¿Ustedes opinen? Levanten la mano. Hace 4 años eran 1,500 camiones viejitos chatarra y tenías pues ese millón de personas todos enojados. Hoy ya son 3,300 nuevos camiones. De aquí al 1 de noviembre llegan 700 más. Se va a notar la mejora. Y en mayo le prometí a la presidenta que ya va a estar la línea 4 y 6 jalando. De un día para otro va a haber 20 trenes moviendo gente del aeropuerto a la Torre Rice.
camiones, movilidad, agua, dinero, carreteras y por supuesto agradecer a la nueva Fuerza Civil que sacó primer lugar la mejor policía de México. Un fuerte aplauso a nuestra policía. Bueno, y el tercer tema, Nuevo León. No solamente porque va a ser sede del Mundial FIFA 2026, sino esta cuestión del tiempo y forma, el nuevo Nuevo León, y seguimos viendo que no hay movilidad, las filas interminables, que ahora dice el gobernador Samuel García que pues si no hay camión, que utilicen Uber, como si costara igual, como lo dijimos ahorita fuera de cámara. Entonces, aquí voy a abrir la conversación para no extenderme en el cierre de esta mesa, y más porque, bueno, Lorena y Claudia traen datos muy importantes. Hay, y bueno, Anya también, pero ¿hay o no hay nuevo Nuevo León? Porque se cantó mucho esto de nuevo Nuevo León, y lo que yo veo de nuevo Nuevo León son bebés que los utilizan para Instagram, y más allá del nuevo Nuevo León, no sé qué más puede haber, porque creo que de inseguridad seguimos en las mismas, la movilidad sí igual, y pues bueno, ¿qué voy a ver? Cuéntanos. Bueno, pues así como Estados Unidos y el orden mundial tiene un sociópata, nosotros tenemos un mitómano y narcisista, que es Samuel García, desgraciadamente nuestro gobernador. Este gobernador que estamos hablando de las líneas del metro de la 4, la 5 y la sexta. Estos proyectos se iniciaron en febrero del 2023, hace 3 años, del 23. Y como todo en la vida de lo que ha hecho Samuel García, sin proyectos ejecutivos. Es increíble cómo este señor y su gabinete especialista en la obra pública sigue fuera de la cárcel, porque debería de haber cárcel. Y de hoy, gracias a Dios, igual que ustedes, de que no haya habido un muerto hasta el día de hoy en las cosas y en los proyectos que el señor maneja. Que sepamos. Exactamente, que sepamos. Ojo. Los resultados que ha dado que no haya que tenga proyecto ejecutivo esto es que no cubre con los aspectos básicos como los permisos de construcción. O sea, estamos hablando del ABC de lo que tú vas a hacer. Segundo, se han desplomado castillos que deberían de estar sosteniendo las columnas de este viaducto elevado. Se perforó el drenaje pluvial de nuestra capital, de Monterrey. Se ha invadido y violado disposiciones federales para la protección del medio ambiente del cauce del río Santa Catarina, que hoy nuevamente los ciudadanos y el colectivo Un Río en el Río vuelve a hacer el llamado y presenta las pruebas de cómo nuevamente este gobernador violenta la ley como lo ha hecho desde que inició. Al día de hoy, 3 años después, no hay proyecto ejecutivo, ya canceló la línea 5. Entonces nos quedamos con la 4 y la 6. Y ojo, pobre la gente que tiene que ir a trabajar o que vive en Santa Catarina, porque cancelar la línea 5, ese es el precio que van a pagar. Pero bueno, como dice Samuel García, pueden pagar Ubers, ¿no? Todo este proyecto tenía un precio de 30,000 millones de pesos. No se nos ha informado qué pasó con esa cantidad si ya canceló la línea 5, ya nada más se quedan la 4 y la 6. También están modificando dentro de la marcha la línea 4 y la 6. Cancelaron la extensión que permite Santa Catarina y llegar a Santa Catarina, como les dije, pero además sube de costo. De estos 30,000 millones de pesos, ahora cuesta 42,000 millones de pesos. Con toda la población. Ahora va costando, bueno, exactamente, va costando 42,000 millones de pesos. Hasta ahorita. Con todo y cancelación. Ahora nos vamos con el otro fantasioso de su gabinete. Y también una persona que ha violado todos los temas de ley y sobre todo el tema del medio ambiente, Bernardo Bichara, el gran negociador y bueno, ya no voy a decir más sobre el Parque Fundidora. El contrato se adjudica en el 2024 y en el contrato se establece, esto también, ojo para esta frase nueva que se aventó Samuel, en donde dice que no va a dar fechas de terminación de obra para que nadie les reclame, pues en todos los contratos, en los concursos, tiene que haber fecha de inicio y fecha de terminación. Pero si antes las daban, ¿no? Así es. Una cosa es que él no la hable y otra cosa es que los ciudadanos no podamos llegar y darnos cuenta de cómo nos están mintiendo. No, pero antes hacía campaña sobre eso. Claro. Lo que quiero decir, o sea, la ley te lo pide, pero antes lo... Ah, claro, las vociferaba, lo vociferaba. Ajá. Bueno, esta obra se debió de haber entregado el 15 de enero. Hay partes del parque que además está puesto en lonas, que nada más tienen el 15% de avance y otras en las donde avanzó más, por decir avance, pero pues tendría que estar terminado,
son del 61% de lo que se ha hecho. Es un proyecto que tiene lagos y humedades artificiales en un estado en el que carecemos de agua y donde hay una crisis importante año tras año, ¿no? Bueno, pero pues otra vez nuevamente este mitómano dice que se sube a su avión y bombardea y resuelve el problema del agua en nuestro estado. Bueno, la fantasía completa, ¿no? Quiero decir que además, pues este señor tiene cero tolerancia a la crítica y entonces nos vende a los ciudadanos esta irresponsable respuesta diciendo que él ya no va a dar fecha de terminación de las obras, pues porque ya no, para que ya no lo critiquen, ¿no? El día que anuncian esto de lo del metro, lo cual ya me parece el colmo de lo más patético y además que participe su esposa como tal, bueno, pues ya conocemos de qué manera se vende, sale con la segunda de sus bebés. Es lo que dije ahorita. Ya olvídate que utilice infancias que son ajenas. Utilizar a la propia habla de un grado de insensibilidad y de respeto hacia las infancias pavoroso, digno de un estudio psicológico. Sale con la bebé teniendo además el lujo para poder pagar por personas que puedan atender a las niñas y no sacarlas en este clima. Pero es que gélido. Ahí te interrumpo tantito. Ese es el punto. Claro, ¿no te recuerda un poco a cuando los presidentes en Estados Unidos, bueno, en toda su debida proporción, sacan al perro porque les está yendo fatal? Entonces sacan al perro y empiezan a jugar y un photoshoot con el perro y entonces para voltear el speed doctor, Exacto. el tema hacia el bueno, Marcella, entonces el tema de los bebés, el tema de que se le cae el biberón y lo recoge Colosio y no sé qué, bueno, no, creo que es para que estemos hablando sobre eso. Y ya hasta a los perros se les reconoce como seres sintientes. Ahora imagínate un bebé y en esta gelida temporada, ¿no? Y bueno, saca a la bebé cuando pertenece a una clase privilegiada que puede pagar por cuidadoras. Uno, sabemos, porque estamos bombardeados por las redes, de la cantidad de familias, abuelitos que tiene de los dos lados que también pudieron cuidar al niño. Entonces, está más que claro pues la falta hacia las infancias y además en la clase de falta de respeto que nos tiene Samuel, ¿no? Pensando que somos una bola de tarados que le vamos a comprar este cuento de que se le cayó el calcetín a la bebé y entonces lo suben y ay, qué simpáticos y qué bonitos son. Y lo que está haciendo, bueno, pues es un distractor completamente porque sabe que como en todo ha sido un mitómano y no nos está cumpliendo en absolutamente nada. Es más, la verdad, a mí se me hace peor que un ave de mal agüero. Basta que algo lo mencione Samuel para que guerra no se haga, no suceda, se accidente. Entonces, de verdad, ya nos urge que pues la ciudadanía nos libre de este sujeto. Ahora, la verdad es que nosotros tenemos la culpa que se lo seguimos permitiendo este sujeto, ¿no? Entonces es hora de señalarlo al restaurante al que vaya, a la vacación a la que vaya, a él y a su esposa porque es parte de este show y a su partido, porque además ahora esta discusión de lo de vamos a señalar a Adrián porque el peredial en Monterrey, perdón, pero eso pasó por el Congreso, aquí está mi amiga Lorena y Sandra Pámenes lo votó, o sea, ahí estuvo a favor, todo es una faramalla del tamaño del mundo. Y bueno, pues yo los invito a los ciudadanos a señalar a todos estos personajes que tienen Nuevo León hundido como lo tiene en cada uno de los espacios, en el restaurante, en el centro comercial, y a dejarnos de frivolidades babosas de que si el gobernador está guapo, que si la mujer se viste muy bien. Nada, nos están robando en la cara a todos. Y el presupuesto y lo fiscal y todo lo ¿qué onda? Porque, ¿qué está pasando? Mira, este ha sido el único sexenio en la historia de Nuevo León que ha batallado tanto para poder tener un presupuesto legal. Nunca nos había pasado, ni con el Bronco, con lo que fue, ni con Rodrigo Medina, ni con Natividad, ni con Fernando Canales, que fue el primer gobernador de oposición y que no tenía el Congreso de su lado, con el Bronco no tenía un solo diputado independiente. Y nunca batalló con el Congreso para tener un presupuesto. No, porque llegamos en tiempo, en forma, y hasta el Consejo de Nuevo León nos entregó un premio por transparencia. Yo presidía presupuesto en esa ocasión. Pues Claudia, aquí se ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que la nueva política es la política de lo absurdo. Es la política de lo que no funciona. Es la política que traba. Es la política que no hace consensos. ¿Cómo no? Yo ayer, la semana pasada, le decía en una entrevista, hoy quienes gobiernan, a menos de que seas la presidenta y que tienes las cámaras de tu lado, todos cogobiernan con otros poderes y con otros niveles de gobierno. Y Samuel García no ha entendido eso. Él cogobierna con los demás poderes y con los demás niveles de gobierno. Y no lo ha entendido.
¿cómo funciona el presupuesto para que la gente lo sepa? Por ley, no porque se nos ocurre así, por ley. La ley te dice que el gobernador tiene que presentar una propuesta de presupuesto al Congreso y el Congreso la tiene que estudiar y sobre eso hacer un dictamen que lo vote el Congreso. Y una vez que el Congreso lo vote, se lo regresa al gobernador para que él lo publique y que lo publique y que entre en vigor o en su defecto que haga observaciones, lo que se conoce como el dichoso poder de veto, lo regresa al Congreso y el Congreso vuelve a tomar la determinación si acepta las observaciones del Congreso o le dice, no señor, publíquese así. Y en este segundo momento de votación ya no requieres los 21 votos, ahora requieres 28 votos, que son las 3/4 partes del Congreso. Así es como funciona por ley. ¿Qué ha pasado en todos los años de gobierno? Nada más el primer año del gobernador Samuel García, o sea, él entró en octubre, me parece, y en diciembre hubo votación de presupuesto, y ahí ¿qué año fue? Se me revuelvo. 21. El 22 tuvo presupuesto. A partir de ahí ha sido un batallar, porque no presenta el presupuesto, porque dice que lo puede usar el del año anterior, que no ocupa el aval del Congreso, que no quiere que el Congreso le mueva ni una coma, y un largo... Y no quiere desplazar. No, sí, eso sí, ahora que estoy presidiendo presupuesto. Ya sé, porque vimos la conversación, decías que todavía no desglosaban bien. Bueno, lo de deuda. Lo de deuda. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó en esta? Que nosotros aprobamos en el Congreso un presupuesto, el más alto de la historia de Nuevo León, por cierto, el día 16 de diciembre, me parece, 16-17. Él tenía que haberlo publicado en el periódico oficial. Perdón, ¿qué cantidad era? 160,000 millones de pesos. O sea, términos, es el presupuesto más alto. Ningún gobernador ha operado con tanto presupuesto. Lo votamos, lo cambiamos para publicar muchas miles más. ¿Y qué hace él? Dice, no, ya, adelanto las vacaciones del periódico oficial y no hay personal para publicar. No. Sí. Tú dices, ¿cómo? Eso salió hasta en la mañanera, porque lo que hizo es secuestrar al Poder Judicial y dañarlos a todos los ciudadanos. Ya está rebotó en México. Cuando la ley dice que aparte el periódico oficial es un medio, es un órgano, un medio que no descansa. Es de trabajo permanente, así dice la ley. Pues yo cuando estábamos en la discusión en el Congreso les decía, lean el artículo de la ley del periódico oficial para que vean que ese no lo puede cerrar. Y no es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que lo hace. Hace 2 años inventó que había habido un brote de COVID ahí, que los empleados todos se tuvieron que ir, nadie se pudo quedar encargado. Regresó y desde entonces no ha habido un titular formal del periódico oficial. ¿Por qué? Porque nadie quiere la paleta, porque este pelado todo el tiempo te pide hacer cosas que van en contra de la ley. Imagínate a ese nivel. Entonces, bueno, ¿qué está pasando hoy? Que ya por fin vetó en parcialidades el paquete fiscal. Primero nos había vetado la ley de egresos y decían, hay que empezar a trabajar de nuevo el presupuesto con la ley de egresos. Pues claro que no. Egresos está concatenado con ingresos, o sea, no podemos empezar a trabajar en otro proyecto si no nos dices cuál es el proyecto de ingreso, o sea, cuánto te va a entrar. Pero es fiscalista, ¿no? Además de exdiputado. No, es de factura. Dice que estudió un doctorado fiscal, ¿no? No. Y entonces, pues nos pone al Congreso en una trampa porque hoy, ya enero arrancado, además de que no tenemos un presupuesto que esté publicado, que esté avalado, que esté consensado para Nuevo León, tampoco tenemos tesorero. Porque el nombramiento del tesorero pasa por el Congreso lo tiene que avalar. Entonces yo le quiero preguntar a los bancos y a las instituciones financieras que tienen compromisos de créditos y préstamos con Nuevo León, ¿cómo le están haciendo y con qué base jurídica están dejando que el gobierno del estado opere el recurso de la gente de Nuevo León? Porque el que firma la chequera es el tesorero y Nuevo León hoy no tiene tesorero. Y eso es un llamado. ¿Por qué no tenemos al tesorero? Este es un llamado a las instituciones bancarias para advertirles el problema legal en el que se pueden meter si siguen haciendo la ley de lado como lo hace el gobernador Samuel García. Porque hoy Nuevo León no tiene tesorero. Esa es la verdad. Un tesorero que además aguantó cualquier cantidad de diferentes colores y de gobiernos. O sea, ahorita no está allá. Es que quitó legalidad. No, se os da bastante tiempo. Si tengo un quitó al tesorero. Yo no sé si lo quitó, si renunció, si el hombre dijo esto es un desmadre y ya me voy. Sí, okay. Yo creo una palabra de su vida, porque es... Pero y en medio del secuestro, los neoloneses. Así es. Entonces, en esto que está entre que no se ponen de acuerdo, qué tal, porque lo quiere a su modo, el neolonés es el que acaba perdiendo. Y además recortes en las áreas. Los empresarios ya se habían pronunciado, ya habían levantado la mano, pues yo invito a que sigan haciéndolo. Fíjate, el otro día estaba pensando, o sea,
El gobierno del estado y todos los municipios, obviamente, las primeras semanas del año es cuando más recaudación hay, cuando vas y pagas todos tus deleites, impuestos, bla, bla, bla. El gobernador ya estaba contemplando que él iba a vetar la ley de ingresos, ¿no? Que es la ley de ingresos, es la que te dice todo lo que el estado va a cobrar. Estado, municipios, dependencias, todos. Todo lo que cobró Samuel García durante estos primeros meses del año, referendos, licencias, actas de nacimiento, certificados de defunción, todo eso es ilegal, porque ya lo vetó. Buen punto. De ahí que va a ser la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior de la Federación. Súper buen punto. ¿Y el mundial? O sea, es que ese es el punto, que todo esto es lo que debe importar. No el gran detractor. No la fachada del mundial, que por cierto, ya están bajando las apuestas, no las apuestas, digo, es un decir. Las proyecciones, porque nadie está comprando. Es que qué vergüenza, imagínate lo que lleguen todos los turistas y vayan y se atoren ahí en Miguel Alemán. Terrible, qué vergüenza. Que se atoren, que los desaparezcan, porque pues siguen habiendo que las desapariciones. El consumo de la trata infantil, o sea... Que le roben la cartera en un restaurante. Lo que tú quieras que le roben la cartera en un restaurante. Sí, a mí sí me da, o sea, imagínate, vamos a tener un partido con Japón, ¿verdad? Disculpen, no soy tan a ver, en Japón, que es tan ordenado, tan limpio, tan estructurado, va a llegar a batallar aquí. Ay, no, qué vergüenza, qué pena con... Oye, pues el gobierno de Samuel, más que el nuevo, me parece que es el gobierno de los renders, el gobierno de la frivolidad, el gobierno de las mentiras, de las improvisaciones. El mundial va a llegar a Monterrey, pero es un mundial que va a llegar a Monterrey porque Monterrey es una ciudad importante por sus estadios, por su movilidad, por su economía. No es que haya sido una visión del gobierno de Samuel, va a llegar a pesar de todo el desorden institucional que tiene, pero pues lamentablemente la gente va a llegar a enfrentarse a lo que nos enfrentamos los que vivimos aquí todos los días, falta de agua, problemas de movilidad, enfermedades por el aire que respiramos, inseguridad y mentiras y mentiras y mentiras y más mentiras de Samuel. El mundial le ha servido a Samuel para usarlo para su propia publicidad, eso también hay que ahí anotarlo en todas las que debe, porque también se le da las promociones a toda la República. En las casetas del aeropuerto, por cierto, el otro día que pasé, ¿por qué están naranjas? O sea, porque ya traen el logotipo de Nuevo León. No, las columnas del metro. Por eso, las casetas hacia el aeropuerto, o sea, todas ya están. ¿Y cuánto cuesta eso? No, y la falta de aulas escolares, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que Samuel, y está mal quizás que lo personalicemos, pero la realidad es que no había habido un gobernador como él, o sea, así tan narcisista. La verdad, mis respetos para el Congreso del Estado, cómo le han tolerado su falta de compromiso, su falta de palabra, su falta de respeto a la ley, pasarse por encima de la ley, burlarse de las instituciones, burlarse de un poder como es el poder legislativo, pero como decía ahorita Claudia, pues si usa a su propia familia para su promoción, para su beneficio, ¿qué podemos esperar los demás? ¿Qué pueden esperar los neoleoneses de un gobernador que, pues muy probablemente cuando termine su gestión va a terminar en la cárcel porque debe muchas, porque ha robado, porque ha pasado por encima de la ley? En fin, o sea, yo creo que la lista es larguísima y eso es muy preocupante. Y como decía Lore, pues a mí me preocupa la gente que va a llegar, que por cierto ahí una acotación ahorita que decías del tráfico infantil. El PAN, aprobamos una iniciativa en la Cámara de Diputados presentada por el PAN para que todos los establecimientos públicos, llámese hoteles, etcétera, tengan que pedir que se compruebe por qué vienes con un menor, que es tu familiar, que comprueben la identidad del menor, etcétera. Y surgió precisamente pues por este tema que viene el mundial, porque pues imagínate, va a venir gente de todo el mundo y va a haber muchísima gente. Yo desearía que sea un evento que sea para beneficio de quienes aquí vivimos, que sea una fiesta que se viva en paz, etcétera, pero pues sí da un poco de pena con qué se van a encontrar quienes vengan aquí a Nuevo León de otros países, entiéndase, o países incluso pues que son países de primer mundo, que son muy ordenados, que están esperando o que pues van a gastar para venir a vivir una fiesta deportiva como esta.
pues que se van a encontrar a esto, ¿no? O sea, render en el metro, render en el aeropuerto. Yo que padezco cada semana el aeropuerto, o bueno, el llegar al aeropuerto de la ciudad de Monterrey, la verdad es que todos los días pienso eso, o sea, pobre la gente que va a llegar aquí y se va a topar con el aeropuerto. De hecho, salió el tema en Código Magenta, o sea, pero ese es un tema del aeropuerto. Pero per se tú llegas a Monterrey y dices, a Nuevo León, y dices, ¿qué es esto? Empezar aterrizas y te recibe la nata, así de 15 huevos para respirar esto, ¿verdad? Exacto. Y luego llegas y te atoras a los 5 minutos de haber salido del aeropuerto y para donde te vayas te vas a atorar. Totalmente, y la inseguridad, o sea, todo eso que dices tú, Ania, y Lore y Claudia, creo que más allá de que nos preocupe cómo van a dar la bienvenida al turista, yo creo que lo que preocupa también es que el neolonés ya lo damos por como, ya se hizo, no, ya se normalizó. ¿Cómo León esté así? O sea, ya pasas y dices, es que hay un trafical, entonces yo voy a salir 1 hora y media antes para poder tomar el camión o para poder tomar el carro, para poder no sé qué. Eso es normalizar ya, que no tenemos una calidad de vida. O ya me levanté, ya tengo alergia, ya tengo cita con el alergólogo, ya llevé a mis hijos, ya, porque no se está haciendo nada. Entonces ya en el día a día hemos normalizado estas pequeñas cosas que al final recaen también en esta parte de normalizar, porque esto ya lo vivimos hace años. Sí. Y otra vez estábamos viviendo la misma historia. Entonces, con la noticia es que le quedan 2 años al gobernador y van a ser 2 años muy largos, señores, pero se va a ir. 1 año y medio, ¿no? 1 año y medio. Ya Sí, hicieron. sí. Vamos a descontar. Oye, ahorita que decías de la bebé, la imagen esa donde 3 hombres tratando de ponerle el calcetín. Ah, no era biberón, era calcetín. Pero además Toda la razón. son 3 hombres que toman decisiones por este estado, o sea, y que no podían ponerle el calcetín. Yo dije, Dios mío, ¿en manos de quién estamos? O sea, es una imagen terrible, terrible. Yo sí le quiero comprar la imagen al gobernador de lo bonito que está, de lo guapo que es, del regalo que es para aquí, para Nuevo León, envolverlo en celofán. Y ahora que uno va a cambiar como moneda los premios sin importancia, irse lo regalar a Trump, así, ¿no? Con todos sus expedientes de factureros, del narco, de todo el mal que le he hecho aquí a Nuevo León, pues puedo se lo regalar, llevárselo allá, que se lo lleve con todo el Bueno, el tiempo y forma, sabemos que se iba al gimnasio, pero el tiempo y forma, claro, en Nuevo León, ¿para cuándo?